Buenos días al video de las preguntas del exégesis del examen de Nuevo Testamento 1. La evaluación de cada curso de Moklam tiene dos partes, el examen y el ensayo. El examen vale 70 puntos y el ensayo vale 30 puntos, para un total de 100 puntos. Es necesario aprobar los dos para aprobar el curso. En este video nos enfocamos en el examen. El examen dura 90 minutos y en los dos formatos, en papel o online, se puede usar una Biblia. El examen tiene dos secciones. La primera sección tiene 50 preguntas de selección múltiple. Le recomendamos que pase solo un minuto en cada de estas preguntas. La segunda sección son las preguntas de exégesis. Va a tener 4 pasajes del Evangelio de Marcos y tiene que describir 3 cosas para cada uno. Ubicar el versículo en el esquema del Evangelio de Marcos. Resumir el versículo con referencia a su contexto bíblico inmediato. Explicar por qué el versículo es importante para el Evangelio de Marcos. Examinemos cómo hacer cada uno con Marcos 2:17. Marcos 2:17 dice: Al oír esto Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La primera tarea es ubicar el versículo en el esquema del Evangelio de Marcos. Por estudiar el curso, sabemos que 2:17 se ubica en la primera mitad del Evangelio, que se trata de la pregunta ¿quién es este hombre? Y más específico, en la sección que se llama El reino de Dios se ha acercado, en la que Jesús llama a pecadores. La segunda tarea es resumir el versículo con referencia a su contexto bíblico inmediato. Es importante notar la frase su contexto bíblico inmediato. Entonces es necesario usar la Biblia para encontrar el evento que da contexto al versículo. Para Marcos 2:17 vemos que es el fin de un evento que empezó en versículo 13. Entonces, para responder correctamente, hay que mostrar buen conocimiento de cómo el contexto contribuye al significado de un versículo por resumir toda la historia con un énfasis en versículo 17. Finalmente, tarea 3. Explicar por qué el versículo es importante para el Evangelio de Marcos. Tiene que mostrar cómo un versículo en capítulo 2 contribuye a la historia de todo el Evangelio. Ahora vamos a ver ejemplos concretos, una fuerte y después una débil, para que vea cómo hacerlas claramente. Primero, la respuesta fuerte. Tarea 1. Ubique el versículo en el esquema del Evangelio de Marcos. Este estudiante escribió: Marcos 2:17 se encuentra en la primera parte de Marcos, los capítulos 1 al 8, que trata de la pregunta ¿quién es Jesús? Este versículo viene en el medio de la sección El reino de Dios se ha acercado, Marcos 1:14 al 4:34. Dos elementos buenos que vale la pena subrayar. Este estudiante describió bien la división principal que existe en el Evangelio de Marcos, los capítulos 1 al 8 y 8 al 16, y el tema de la parte relevante al Marcos 2:17. Luego, dijo el tema de los capítulos alrededor de este versículo. Lo más preciso, la nota mejor. Tarea 2. Resuma el versículo con referencia a su contexto bíblico inmediato. Jesús acaba de llamar a Leví y comió con él y los otros pecadores. Los líderes judíos no estaban felices con eso y les preguntaron a sus discípulos sobre la razón. El versículo 17 es la respuesta de Jesús a ellos. Y en ese versículo Jesús aclara su misión, propósito al venir al mundo. Lo que hace esta respuesta fuerte es que describe lo que está pasando antes del versículo. Además, vincula este versículo con esos hechos. En este caso, no solo describe lo que Jesús dijo, sino explica el significado que lo que Jesús dijo para el evento. Tarea 3. Explique por qué el versículo es importante para el Evangelio de Marcos. Este estudiante escribió:
Este versículo es importante para el Evangelio de Marcos porque explica claramente el propósito de Jesús al venir al mundo, y a la vez explica qué tipo de rey Jesús es. En Marcos 2:17 Jesús aclara su misión de salvar a pecadores, la cual va en contra de las expectativas de los líderes judíos. Aquí Jesús define el reino que se ha acercado con su venida, lo cual ofrece sanidad y perdón. Jesús es el rey que tiene misericordia a los que necesitan, aunque sean los más despreciados de la sociedad. Esta respuesta explica bien cómo este versículo contribuye a los temas importantes del Evangelio. ¿Quién es Jesús? ¿Y por qué vino al mundo? Y comenta la contribución del versículo al tema de los capítulos alrededores. El reino de Dios se ha acercado. Ahora, la respuesta débil, para que vea el contraste. Al fin del video, presentamos las dos juntos para comparar. Tarea 1. Ubique el versículo en el esquema del Evangelio de Marcos. Este estudiante escribió: Jesús acaba de llamar a Leví y comió con él y otros pecadores. Los líderes judíos no estaban felices con esto y les preguntaron a sus discípulos: ¿Qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? En versículo 17 es la respuesta de Jesús a ellos. En ese versículo, Jesús aclara su misión y propósito al venir al mundo. Obviamente, esta respuesta no ubica, solo describe. Esta tarea pide que un estudiante muestre conocimiento de cómo conectar un evento con la estructura de Marcos. Describir la historia es la próxima tarea, no la primera. Tampoco el estudiante no ha ubicado el versículo en las dos partes principales de Marcos, ni la sección correspondiente a Marcos 2:17, el reino de Dios se ha acercado. Tarea 2 de la respuesta débil. Resuma el versículo con referencia a su contexto bíblico inmediato. En Marcos 2:17, Jesús dice a los judíos que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Él dice que no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esto es solo una repetición del versículo mismo, sin usar otras palabras para resaltar lo importante, la idea principal del versículo. Es decir, no ha mostrado que entiende el mensaje del versículo. Otra cosa, no hace referencia a lo que está pasando antes o después Marcos 2:17. Como pide a la pregunta, con referencia a su contexto bíblico inmediato, es necesario considerar el versículo como parte de la historia en la que aparece. Tarea 3. Explique por qué el versículo es importante para el Evangelio de Marcos. Muchas veces decimos que confiamos en Jesús, pero nos olvidamos el significado de esto, que en realidad somos pecadores sin esperanza fuera de Él. Nuestra autosuficiencia nos engaña a pensar que nuestra salvación es merecida y las características de nuestro evangelismo reflejan nuestra forma incorrecta de pensar. Buscamos a personas merecidas por poder compartir acerca de nuestro Salvador en lugar de buscar a los pecadores. Marcos 2:17 muestra cómo Jesús rompe estas ideas. Él viene para salvar a los que no tienen esperanza ninguna fuera de Él. Lo que debería ser muy claro es que el estudiante ha hablado de la importancia en cuanto a nuestra experiencia de la vida cristiana, en lugar de la importancia del versículo dentro del Evangelio. El enfoque de la mayoría de esta respuesta es nosotros, no Jesús. Al comparar esta respuesta débil con lo fuerte, es obvio que olvidó la parte de la pregunta ¿por qué es importante para el Evangelio de Marcos? Porque no habla de la contribución que este versículo hace en cuanto a los temas principales del Evangelio. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué vino al mundo? ¿Qué significa seguirle a Él? Ni el tema inmediato. El reino de Dios se ha acercado. En la pantalla son las dos respuestas, la fuerte a la izquierda, la débil a la derecha. Tome algunos momentos para ver la diferencia en la conexión clara entre las tareas de la pregunta y las respuestas. Y cómo las respuestas no solo describen, explican también. Además, al fin del video, para practicar, hay dos pasajes más.